Dios siempre tiene una bendición reservada para cada uno de nosotros cada vez que venimos a la casa del Señor. Siempre Él tiene una bendición reservada. Ojalá que todos podamos recibirla en esta noche. Lo único que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Preparar nuestra mente, nuestro corazón, estar en sintonía con Él, permitir que su Espíritu nos dirija y seguramente saldremos con la bendición de Dios, que este es nuestro deseo y nuestra oración. Me gusta pensar en la Biblia siempre como un baúl de tesoros. Cada vez que abrimos la Biblia, podemos obtener de ella joyas preciosas para nuestra vida. ¿Es cierto? ¿Así pasa con ustedes? Cada uno de nosotros, cada vez que la abrimos, obtenemos joyas preciosas para nuestra vida. Nunca vamos a obtener algo malo cuando abrimos la Biblia. Siempre bendiciones. Así es la Biblia, una joya. Esta comunidad, siempre he pensado que es una comunidad que tiene la habilidad, la destreza del manejo de las Escrituras y del conocimiento de las mismas. ¿Amén? ¿No se escuchó mucho? ¿Sí? ¿Esta comunidad es conocedora de las Escrituras? Sí, claro que ustedes conocen mucho las Escrituras. Y vamos a hacer una pequeña demostración, muy sencilla, muy sencilla. Yo quiero que ustedes participen. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Me gustaría ver cuántos trajeron su Biblia. A ver, levanten la mano los que traen su Biblia, o levanten sus Biblias. Muy bien. Si alguien no trae, puede compartir con la persona que está cerquita para que todos podamos leer directamente la Biblia. ¿Está bien? Bueno, nosotros sabemos que la Biblia, la palabra Biblia, procede de un vocablo griego, biblos, que significa libros, porque la Biblia es un conjunto de 66 libros, ¿verdad? La primera pregunta muy sencilla, estoy seguro que la saben. La Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39, muy bien. ¿Y el Nuevo Testamento? Hagan una. 27. 39 el Antiguo, 27 el Nuevo. Preguntas sencillas. Ahora tengo otra pregunta. ¿Ustedes saben, jóvenes, hermanos, compañeros, ustedes saben dónde se encuentra registrada en la Biblia la Gran Comisión? Así se conoce esa parte, la Gran Comisión. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra la Gran Comisión? A ver, jóvenes, ¿se acuerdan? Tomen su Biblia y a ver si pueden recordar dónde se encuentra la Gran Comisión. Ya por ahí escuché a alguien que mencionó. ¿Dónde se encuentra la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Qué es? ¿Qué cita es? Mateo 28, versículo 19, de 16 al 20, bueno, y entonces ya los últimos menciona 19, 20 lo que tenemos que hacer específicamente. Bueno, otra pregunta, a ver, ¿tienen su Biblia? Ahí va otra pregunta, yo tengo aquí unas muy poquitas preguntitas. ¿Saben ustedes en qué parte de la Escritura, tienen su Biblia? ¿Saben ustedes en qué parte de la Escritura se encuentra el mensaje de los tres ángeles? ¿Dónde? Pero están los mismos respondiendo, ¿eh? A ver, por allá, ¿dónde se encuentra el mensaje de los tres ángeles? Y búsquenlo para que lo ubiquemos allí. Recuerden, la comisión, Mateo 28, el mensaje de los tres ángeles, por allá. Allá arriba, el mensaje de los tres ángeles, ¿se acuerdan dónde está? Por acá lo dijeron. Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. Muy bien. Otra pregunta. ¿Saben ustedes dónde se encuentran los 10 mandamientos? Éxodo 20. También, Deuteronomio 5. No es 5, ¿no? ¿Es 5? La regla de oro. ¿Saben ustedes dónde se encuentra la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro?
Cuando el Señor Jesucristo dijo que lo que no quieras que te hagan, pues no se lo hagas a otros, y lo que quieras que los hombres hagan contigo, pues ¿dónde se encuentra eso? Mateo capítulo 7, muy bien, Mateo capítulo 7. Bueno, hay otra preguntita que sí voy a pedir que el que lo encuentre, a ver quién lo encuentra primero. Vamos a ver el manejo de la Biblia. Vamos a ver, algunos son muy rápidos para buscar en la Biblia. Primero hay que identificar el versículo y entonces ir a la Biblia. ¿Alguno de ustedes se acuerdan dónde está esta promesa? Joven fui, búsquenla, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. ¿En dónde se encuentra? Le voy a ayudar. Bueno, ya nos están ayudando. ¿Dónde? En el libro, en los Salmos. ¿En qué capítulo y en qué versículo se encuentra esa promesa? Joven fui y he envejecido. Aquí lo encontró Oscar. Salmo 37, encuéntrenlo. Salmo 37, 25. Es una promesa muy bonita. Yo fui joven y ahora estoy viejo, dice, pero a lo largo de toda mi vida nunca he visto a uno que sea justo, un fiel, que Dios lo haya desamparado. Es una bonita promesa, ¿no? Salmo 37, 25. La última pregunta. ¿En dónde se encuentra, a ver si lo buscan también, en dónde se encuentra el versículo o los versículos que dicen: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro? Segunda de Pedro, capítulo, búsquenlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, fíjense qué bonito dice. Capítulo 1, versículos 19 al 21. Vean ese pasaje, les voy a invitar a que lo busquen, por favor. Vamos a buscar en la Biblia esa porción. Vamos, tomen su Biblia y vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, qué bonito pensamiento. Me gusta hablar siempre de los profetas, porque quisiera entender más lo que implica este don que Dios ha dado. El don profético es uno de los dones del Espíritu. Hay varios, pero el don profético es uno de los dones especiales que el Espíritu Santo da y ha dado a algunas personas a lo largo de la historia. Y me gusta estudiar acerca de eso porque también creo que debemos comprender la relevancia para este tiempo, para nosotros. No tan solo lo que significó en el pasado, sino lo que significa para nosotros. Así que cuando un profeta habla, nosotros debiéramos, ¿qué cosa? Prestar, ¿qué? Atención, porque el profeta no habla por su cuenta, sino que habla de parte de quién. Y cuando nosotros rechazamos la voz del profeta, ¿rechazamos a quién? A Dios. Así que debemos ser atentos. Ahora, en ese contexto, voy a pedirles que abramos la Biblia en un pasaje donde he basado la reflexión de esta noche. Vamos a ir a Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Anticipo que ya en una ocasión hablé de esta parte, pero ahora con un enfoque diferente. Primera de Reyes, capítulo 13. Aquí viene una historia, es una historia rara. Hay algunos pasajes de la Biblia que están un poco, uno no quisiera que terminaran así como este. Es un pasaje un poco raro, pero tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Al final me gustaría presentar dos lecciones principales para nosotros. Dos lecciones, ¿ok?
¿Ya lo tienen? Primero de Reyes capítulo 13. Voy a leer, es una historia, voy a contar algunas cosas y entonces con ayuda de Dios obtener lecciones para nosotros. Dice aquí la Biblia: un varón de Dios, por palabra de Jehová. Ese varón de Dios, ¿quién era? Era un profeta. La Biblia no dice cómo se llamaba, nada más dice un varón de Dios. Vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y le dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual va a sacrificar sobre este altar sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal específica y dijo: esta es la señal, para que sepan que yo hablo de parte de Dios y que lo que estoy diciendo es verdad. Esta es la señal que voy a dar. Dice: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió inmediatamente y se derramó la ceniza del altar, como había dicho el varón de Dios por palabra de Jehová. Bueno, vamos a hacer un alto aquí. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era un rey de Israel. Cuando el pueblo de Dios se dividió en dos, Jeroboam por cuenta propia llegó a ser rey en el norte. Este hombre, Jeroboam, en el pasado, como siervo de Salomón, en su primera etapa, había hecho un buen trabajo. Había sido una persona que le había servido bien a Salomón, pero después cambió, dejó de andar con Dios, se apartó de él. Bueno, eso nos puede suceder a cualquiera, ¿no? Podemos iniciar bien, podemos tener una experiencia con el Señor y las cosas van bien, pero si nosotros dejamos de andar con Jesús, entonces pueden venir tragedias en la vida de cualquiera. Y este hombre, Jeroboam, aunque inició bien, después se apartó del Señor y empezó a hacer cosas terribles. Fue uno de los reyes de Israel que hizo pecar a Israel. ¿Saben por qué razón el rey estaba haciendo cosas que no le correspondían? ¿Qué cosa, pregunto a ustedes, qué cosa estaba haciendo el rey que no le correspondían a él? Una. ¿Mande? ¿Él era sacerdote? No, ¿era qué cosa? Era rey, a él no le correspondía el asunto de oficiar, eso le correspondía a los sacerdotes. Ahí él estaba actuando de manera atrevida, pero no era lo único. Si nosotros leemos Patriarcas y Profetas, y si leemos un poquito antes el capítulo 12 de Primero de Reyes, dice que la razón por la cual él estableció dos nuevos lugares de culto, dice el versículo 29, 12:29, Primero de Reyes 12:29, dice que uno en Betel y el otro en Dan, fue para que los adoradores que iban a Jerusalén, al sur, que iban a Jerusalén para adorar, ya no fueran allá, porque él temía que al ir hacia Jerusalén, pues el corazón de ellos se iba a inclinar hacia el rey de Judá. Y como él no quería eso, tenía temor, entonces estableció dos lugares para que no fueran allá y que los adoradores de su territorio se quedaran en esa zona. Bueno, el problema tampoco era con establecer dos nuevos centros de adoración. Se establecen templos, se establecen iglesias. Jesús mismo dijo que no precisamente el lugar geográfico determina que se adore, que está bien adorar allí o no. No era tanto ese el problema, sino que Jeroboam en el templo que supuestamente había levantado para Dios, hizo cosas terribles, porque puso allí altares
para ídolos, o sea, hizo una mezcla en la casa de Dios, en el templo de Dios, cometió sacrilegio al promover actividades idolátricas, o sea, hizo una mezcla entre el lugar que estaba dedicado a Dios y el culto que se estaba rindiendo allí a los ídolos. Hizo un sincretismo. Y entonces, esta fue la causa por la que Dios envió a un mensajero, a su profeta, para llamar la atención de que lo que él estaba haciendo era incorrecto. Bueno, el hombre estaba tan confiado en sí mismo que lanzó reprimendas en contra del profeta que había hablado, y entonces la mano se le secó, Bueno, el primer asunto que me gustaría comentar aquí, ¿qué podemos nosotros obtener en estos primeros versículos? ¿Qué piensan ustedes que nosotros podemos obtener como una lección para nosotros? Aquí hay un asunto especial en estos primeros versículos del 1 al 13 que valdría la pena que nosotros reflexionáramos, porque cuando leemos la Biblia tenemos que ver lo que sucedió en el pasado, pero también tratar de ¿qué? De hacer aplicaciones para nuestra vida, a fin de que entonces el Espíritu de Dios obre en nosotros y se produzca el querer como el hacer, la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Qué perciben ustedes que nosotros podemos aprender como una lección aquí? ¿Cómo estaba actuando el rey? ¿Cómo estaba actuando el rey? ¿Alguien puede decir alguna palabra que defina la actitud del rey? ¿Mande? Osadía, atrevimiento, prepotencia. ¿También piensan ustedes que estaba actuando irreverentemente? ¿Piensan que estaba actuando irreverentemente? ¿Alguien puede decirme así, no un discurso, una palabrita muy breve, por qué pensamos que él estaba actuando irreverentemente? Hace rato ya mencioné que fue atrevido porque a él no le correspondía, pero ¿por qué estaba actuando irreverentemente? ¿Alguien? ¿Tiene algún comentario? Bueno, yo he mencionado que él estableció dos centros de ¿qué? Dos centros de adoración para Dios, pero introdujo en la casa de Dios, ¿qué cosa? Prácticas, sí, estableció 2 becerros de oro, prácticas idolátricas. ¿Saben? Voy a hablar aquí entre nos y los demás, como se dice, en confianza. Saben que a veces a mí me preocupa, y no voy a entrar en la controversia del celular, si traerlo o no, pero saben, yo creo, jóvenes, estimados hermanos, que sí nosotros deberíamos reflexionar en el uso del aparatito ese aquí en la casa de Dios. ¿Saben por qué? Pienso que esta es la casa de Dios, ¿no es cierto? Esta es la casa de Dios. Y la persona central en este lugar, ¿quién es? Es Dios. Dios es la persona central. Y a Dios es al que venimos a adorarle en este lugar, ¿cierto? Es el Señor el que merece culto y adoración en este lugar. Y a veces yo me he dado cuenta que el celular no tan solo se usa para la lectura de la Biblia, sino para... Yo he visto a algunos jugando, he visto a otros chateando, y pienso que eso no corresponde a la casa de Dios. Pienso que eso puede ser una señal pequeña, si queremos, depende, de una actitud irreverente en la casa de Dios. Porque la persona central que merece nuestro culto y adoración racional, con todos los sentidos, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Así que, bueno, es cierto que el aparato tiene algunas otras cosas muy útiles, pero también es un distractivo. Y me gustaría sugerirles, jóvenes, que
si alguno no puede controlar esa situación, pues traiga la Biblia en mano. Cuando la abra, no va a tener esa problemática. Es más, me gustaría invitar a algunos para que tomen la decisión de un ayuno. Este sábado no voy a hacer, no pasa nada, no lo voy a usar, por lo menos aquí en la casa, ¿no? En la casa de Dios, que es el que merece nuestra atención, nuestra reverencia, nuestros sentidos. Cuando Él dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, pues merece toda nuestra atención. Y lo que estaba haciendo aquí Jeroboam, además de un atrevimiento por algo que a él no le correspondía, además de hacer eso, introdujo prácticas idolátricas en la casa de Dios. Así que el Señor no iba a pasar por alto eso. Le envió un profeta. Y recuerden que cuando el profeta habla, nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos que escuchar. ¿Él escuchó o no escuchó? No. Porque fíjense, el profeta habló y dijo, miren, y además voy a dar una señal para que sepan que Dios está hablando por mí. Eso hubiera sido suficiente para que él, pero él continuó. Él continuó. Así que, fíjense, en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 453, hay una declaración tremenda. En la página 453 de Consejos para la Iglesia dice que los ángeles de Dios se entristecen cuando mira que, así dice jóvenes, cuando los jóvenes mantienen en la casa de Dios, en el templo, evidentemente mientras están en el programa de culto, conversaciones que no corresponden a la casa del Señor. Y dice que si pudieran abrir los ojos, se avergonzarían de cómo los ángeles del Señor se entristecen, lo que provoca el corazón de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, pienso que vale la pena que reflexionemos al respecto, la reverencia en la casa del Señor, especialmente con esto creo que nosotros podemos contribuir bastante para que el culto que ofrecemos a Dios pueda, y entonces la bendición del Señor tiene prometida, pueda caer en nuestro corazón. Siguiendo con la historia, versículo 6, Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, le dijo al varón de Dios, al profeta, oye, te pido que ruegues ante Dios por mí, ores para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿Qué clase de presente piensan ustedes que él le podría ofrecer al profeta? Y que le fuera una tentación para el profeta. ¿Hay algún presente que representa una tentación para ti, para mí? ¿Qué regalo sería ese que alguien te ofreciera que uno diría, ay, esto sí quién sabe? El rey, ¿ustedes creen que estaba agradecido? ¿Ustedes creen que estaba agradecido? No era por agradecimiento. No era por agradecimiento que él le ofreció al profeta un presente y que lo invitó a su casa para que fuera, imagínense, al palacio. No era por agradecimiento, sino que esas palabras estaban bien calculadas, porque ese hombre no estaba siendo dirigido por Dios. Ese no era un buen hombre, así que no era Dios quien lo estaba dirigiendo. Le presentó una tentación al profeta, pero miren cómo responde el profeta. Versículo 8, pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Por lo tanto, el versículo 10 dice que el profeta regresó por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Cómo se le llama a esto? ¿Cómo se le llama esto? Aquí vamos a introducir otra lección importante.
¿Cómo se le llama esto de acuerdo a la actitud del profeta? ¿Mande? Obediencia, obediencia. Fíjense, el hombre de Dios, fiel a la palabra que el Señor le había dado. Y a pesar de que le ofrecieron, dijo, no, Dios me ha dicho que no tome nada, que no quede aquí, que no regrese por el mismo camino, así que aunque tú me dieras, no voy a hacerlo. Bueno, hasta aquí la historia es la historia de un hombre obediente, un siervo de Dios fiel. Lamentablemente la historia no termina allí. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho, y le dijo todo lo que había sucedido con el rey. Entonces su padre le dijo, oye, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde él había regresado. Y entonces le dijo a sus hijos, prepárenme este asno. Y ellos lo ensillaron, y entonces él montó y fue tras el varón de Dios, y lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió de la misma manera, no podré volver contigo, ni iré contigo tampoco, ni comeré, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas. Y le dijo las mismas palabras. Versículo 18, y el otro, o sea, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, y me dijo, mira, tráele contigo a casa para que coma pan y beba. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. A ver, el profeta de Dios había recibido una indicación de no regresar, ni tomar nada, ni quedar allí, ¿ok? Cumplir su tarea y regresar. Y había sido fiel y había cumplido, aún a pesar de que el rey le ofreció. Pero después, ¿quién era ese profeta viejo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que era un profeta de Dios o era un falso profeta? Porque luego fíjense lo que dice, en el versículo 18. El Señor me ha hablado, un ángel me ha hablado y me ha dicho, mira, tráele. ¿Era profeta de Dios o era un falso profeta? ¿Qué piensan? Era un falso profeta, ¿verdad? Oigan, el enemigo de Dios no descansa buscando diferentes estrategias para hacernos caer y apartarnos del camino recto. Falló a través de la intervención del rey y buscó otra forma de lograr el propósito de hacer caer al Hijo de Dios, al siervo de Dios. Y la misma propuesta que le hizo el rey, le hizo este profeta anciano, nada más que le dijo, un ángel ha hablado conmigo, y él lo creyó, pero aquí dice la Biblia claramente que le estaba, ¿qué cosa? Mintiendo. Así que por eso entendemos que no era un profeta de Dios, porque Dios no puede, ¿qué cosa? No, ¿quién es el padre de mentira? Satanás, es el padre de mentira, y él utilizó a ese viejo profeta para engañar al profeta de Dios y entonces hacer lo que regresa. Así que el profeta regresa y come con él. Y cuando están comiendo, dice el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses, dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. ¿Quién fue el que murió? ¿De quién está hablando? ¿Del profeta viejo o del profeta de Dios? Profeta de Dios. Una vez que comió con el profeta viejo, allí en su debilidad, finalmente el profeta viejo lo hizo regresar. Bueno, después ya se va, le topa un león en el camino
y dice que le mató. Por alguna causa, los profetas de Dios tuvieron encuentros con leones, ¿no? ¿Recuerdan otro profeta que también tuvo un encuentro con un león o con varios leones? Daniel, ¿no? Por alguna causa, los leones allí han estado relacionados con los profetas, pero en este caso la historia es desafortunada porque dice que lo mató. Ahora, lo extraño de este pasaje es que uno no quisiera que la historia terminara así, es que el hombre de Dios aquí, aunque no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de su destino eterno, estamos hablando que finalmente algo sucedió en él, la debilidad, que finalmente dejó de cumplir al pie de la letra lo que el Señor le había dicho. Y es ahí donde quisiera presentar la segunda lección para nosotros. La primera fue que nosotros debemos ser cuidadosos en relación a la reverencia, al atrevimiento. Y tenía pensado decirles, ahora me estoy acordando, que una vez escuché unos jóvenes en un lugar muy lejos de aquí, con la intención de hacer cosas novedosas para captar la atención de los jóvenes, hicieron, evidentemente muchas cosas fallaron allí, pero hicieron una como Santa Cena, pero no con los emblemas sagrados, utilizaron otras cosas. A veces en el deseo de innovar, uno puede cometer graves cosas, así que debemos ser muy cuidadosos, muy reverentes, pedir a Dios que nos ayude a estar, porque uno puede cometer nuestra naturaleza. Los cultos se realizan para la honra y la gloria de Dios. Y es cierto que es importante tomar en cuenta al adorador, pero especialmente nuestros cultos van encaminados a rendir honra y gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, eso es en relación a la reverencia, pero la segunda lección es la obediencia. El versículo, ¿se acuerdan ustedes que leyó Gómez? Jonathan, ¿se acuerdan el versículo que leyó? Vamos a buscarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a buscar ese pasaje en nuestra Biblia. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué cosa dice la Escritura allí? Se complace Jehová tanto en los holocaustos, ¿cómo dice? ¿Está bien? Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la Escritura, el obedecer es mejor que ¿qué cosa? Que los sacrificios. ¿Saben? El Señor espera de nosotros una obediencia puntual. La obediencia ha sido revestida de un manto negativo. La obediencia en los últimos años ha sido revestida de un manto negativo que corta con nuestra libertad, pero la obediencia es una característica distintiva de los hijos de Dios, la obediencia puntual y precisa. Y la sierva del Señor dice que esas son las primeras lecciones que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, la reverencia, el respeto, la obediencia desde temprano. Hay varios tipos de obediencias, ¿no? Hay una obediencia que se practica mientras somos ¿qué cosa? ¿Somos qué? Observados. Como ilustración o como ejemplo, está el grupo de niños en la primaria, que la maestra está al pendiente de ellos, pero de repente les dice, saben chicos, tengo que ir a la dirección, por favor estén quietecitos, ahorita regreso. Ella sale y apenas sale, empiezan todos con el desorden allí, pero siempre queda uno en la puerta o en la ventana para avisar. Y entonces, cuando ve que viene la maestra, les avisa a todos, allí viene la maestra, y todos corren a su lugar. Y cuando la maestra entra y ve a los niños quietecitos, les dice, qué lindos y qué obedientes son ustedes. Bueno, esa es una clase de obediencia. Mientras somos, ¿qué cosa? Observados. Son personas que nunca obedecen porque piensan que obedecer va en contra de su libertad.
y por donde quiera desobedecen en todas partes, son desobedientes por todas partes. Pero hay otras personas que han incorporado en su vida, en su carácter, el principio de la obediencia. Obediencia a Dios. Y en esta porción de la Escritura, nosotros tenemos una lección muy importante, que es esa. La Escritura dice que el que piensa estar firme, mire qué cosa. Este era un siervo de Dios, profeta, un hombre de Dios. Había cumplido bien su tarea. Estaba ya por terminar sus quehaceres y regresar. De hecho, ya iba de regreso, pero algo pasó allí. Y yo creo que esta porción de la Escritura está aquí con un propósito. Tiene una enseñanza para nosotros, que nosotros permanentemente debemos estar en conexión con Dios, andar con Él. Seguramente el profeta en ese momento se desconectó de Dios. Seguramente en ese momento el profeta dejó de consultar a Dios, porque si lo hubiera hecho, el Señor le habría manifestado. Así que dejó de andar con Él. Y en ese momento, pues, al soltarse de Dios, vino, por lo menos para no tener el privilegio de ser sepultado con sus padres, su ruina. Así que nosotros debiéramos tomar en cuenta este otro principio. Bueno, estimados jóvenes, esta porción de la Escritura es un mensaje sencillo, pero quisiera que estas dos lecciones pudieran quedar en nuestro corazón. Reverencia en las cosas de Dios, respeto, no ser atrevidos, sino actuar siempre con reverencia a las cosas de Dios. Y en segundo lugar, la obediencia puntual, que es una característica distintiva de los hijos de Dios. Y que al andar con Jesús nosotros podamos fortalecer nuestra relación con Él, nuestra dependencia de Él, y por lo mismo nuestra actitud reverente pueda ser incrementada, porque al reconocerlo a Él como el Creador, como el sustentador, como nuestro Salvador, como el dueño de nuestra vida, entonces nosotros seguramente podemos actuar de manera reverente en la casa de Dios y con los asuntos de Dios. Pero también que al obedecer, nuestra obediencia no sea obligada, nuestra obediencia no sea forzada, sino pueda ser una obediencia feliz, por una razón, porque Dios nos ama y porque Él siempre desea lo mejor para nosotros. Y el Señor quiere que un día todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, podamos estar con Él en el reino de los cielos. Así que mientras eso sucede, mientras todavía peregrinamos, mientras todavía el Señor no viene, que estas dos lecciones, estas dos características, la reverencia, el respeto y la obediencia, puedan identificar nuestra vida de tal manera que la vida de cada uno de nosotros pueda ser un aroma agradable delante de Dios. Que el Señor les bendiga y que todos pasen un feliz sábado.